parece que la inteligencia se usa como una especie de marca de valor de un ser humano. Entiendo, sí. ¿Ok? Y claro, entonces sí, claro, sí podría hacerse, sí podría considerarse como un marcador cualitativo que hay que proteger y defender para innovar, por ejemplo. Y yo creo que tenemos que reconciliarnos con eso. O sea, muchas veces como que parece que hay una distinción también por la propia conciencia que tenemos de que la inteligencia es una especie de elitismo y de suerte que tiene la gente que nace con eso. También se repudia. Es como que decir, mira, tú tienes mucha suerte, no sé qué, ni una ni otra. O sea, vamos a intentar proteger eso, que la gente que tiene idea la haga, pero eres un ser humano más, ¿no? Es ahí donde quiero llegar yo. Claro, ahí está la clave y me lleva a la epidemiología. Es decir, cuando en medicina planteamos una prueba de diagnóstico, una prueba de cribado a lo mejor, ¿no? Pues, por ejemplo, las mamografías a todas las mujeres por encima de determinada edad y tal, ¿con qué intención lo hacemos? Yo creo que esa es la clave. O sea, ¿con qué intención? O sea, ¿cómo podemos hacer que una persona mejore su vida sometiéndole, por ejemplo, al WAIS 4, que es una de las pruebas de referencia del IQ, ¿no? ¿Qué queremos hacer con ellos? ¿Queremos beneficiar a la sociedad de su suerte de talento? ¿Queremos que se desarrollen mejor en el colegio? Que yo creo que es un poco el error. Y es por lo que tenemos tantos problemas de que no mide lo que igual debería medir. ¿O queremos evitar que personas se queden en la cuneta? ¿Cuál es el objetivo de la psicometría? Mira, pues aquí yo creo que vas por donde vas en el sentido de que el objetivo de la psicometría debe ser la adaptación al desarrollo o las particularidades de cada persona. Yo creo que sí. ¿Verdad? Y también hay una ventaja o una... Claro, es que aquí la segunda función que creo que tiene es clasificar a las personas. Al final, si tú, por ejemplo, tienes un grupo de personas que tienen unas particularidades, se podría hacer un grupo para adaptarse a las necesidades de esa persona o a la, digamos, a la habilidad o lo que tú quieras. Y también sirve para que personas que tengan esas habilidades se encuentren. Desde luego, ¿no? Que es lo más importante. Claro, que es lo que ha motivado que estemos tú y yo hablando hoy. Exactamente. Es como una especie de, oye, mira, esta persona tiene cualidades parecidas a las tuyas. Claro, efectivamente hay una afinidad. Pero por otro lado, bueno, esto es algo ya, te vas por o sea, me voy por las ramas mucho, pero fíjate que la dispersión cognitiva humana y de habilidades humanas evolutivamente ha respondido a a un grupo de personas concreto, ¿no? El aspecto tribal, ¿me explico? Sí. ¿Vale? Hay en cada grupo de personas pequeños hay como una persona que tiene unas cualidades determinadas. Y hace una función en ese grupo pequeño. Cuando el ser humano se socializa, adquiere internet y tal, hay personas dentro de ese pequeño nicho que se comunica con estas personas que son iguales que él, ¿no? Y se rompe ese equilibrio de cualidades disruptivas dentro de un grupo. ¿Me explico? Entonces yo, por ejemplo, si me hago un club de personas que tienen estas capacidades y tal, quizás estamos dejando de aportar algo por nuestra propia agrupamiento al resto de personas que necesitan esa innovación. No lo sé, ¿cómo lo ves? Comprendo. Vale, no lo había pensado, la verdad, también es interesante, ¿eh? Sí, yo no creo que la idea de esto sea aislar a las personas, ni mucho menos. O sea, creo que al final es como todo. O sea, hay gente que tú coges en primero de primaria y le das a cada niño un xilófono para ver cuál es bueno en música y cuál le apetece hacer música. Y le das tal, y así eliges al propio Messi, al próximo Messi. Pues yo creo que esto es un poco igual, pero no solamente desde el punto de vista de que la sociedad necesita Messi, sino de que Messi sea feliz. Sí, sí. Efectivamente, o sea, y creo que no podemos perder de vista esas dos dimensiones, que creo que las dos son importantes, y si tuviera que elegir una, desde luego, elegiría la felicidad. Claro, y por otra parte, también vuelvo a conceptos epidemiológicos. O sea, si tuviéramos que elegir una prueba de diagnóstico que pecara de falsos positivos o falsos negativos, como son todas las pruebas, bueno, de hecho hay una técnica para darse lo que son falsos positivos siempre, ¿verdad? Yo creo que sí. Claro, sí. De hecho, mira, el test escuché un podcast de un señor especialista en altas capacidades y tal, y dijo que lo suyo es bajar la franja de la alta capacidad, no por meter a más gente, sino por identificar a personas que no han sido bien medidas. Es decir, tú tiras para abajo del corte, porque hay gente aquí que realmente está aquí, ¿vale? Entonces es como un barrido porque hay la medición estricta que se usa deja fuera mucha gente que por una circunstancia u otra quedan un poco por abajo de su rendimiento. Entonces, bajamos un poco ese listón porque aquí hay personas que por lo que sea se han quedado atrás. Y creo que es un poco lo que tú dices. Es mejor falso positivo, mejor bajar la barrera, porque hay gente que se va a quedar fuera por desgracia.
Sí. Y, coño, si tienes una, como tú dices, una enfermedad, o, coño, mejor un falso positivo, hacerte un doble chequeo. Efectivamente, que es como son las pruebas de cribado. Una prueba de cribado que se deja poca gente fuera y luego una prueba confirmatoria, por ejemplo, una biopsia, que nos deje clara. Pero es que ni siquiera estamos hablando de lo mismo, porque o sea, darle una cirugía a la persona que no está enferma es una putada. Claro. Darle una adaptación curricular o un grupo de desarrollo a una persona no lo va a matar. con capacidad no lo va a matar, ¿sabes? Claro, sí. Y de hecho, además es un cribado, o sea, al final... O debería ser un cribado, creo yo. Sí, No un lo primer, es, sí, un primer cribado y luego, efectivamente. Y la putada de todo esto, yo por eso estaba tan nervioso, como llevo un flan, vaya. Porque el Wise, una vez lo hace, ya no lo puede volver a hacer. O por lo menos en un tiempo. Y es muy injusto, tío. Si ese día tenías gripe o tenías la regla o ese día habías oído una noticia que no te había gustado nada. Claro, y eso te provoca incluso esa ansiedad. O sea, yo me acuerdo que yo digo, tío, como no, es que como no me cago en la puta, si yo sé que lo soy. Yo lo sé, porque no hay... Cuando empecé a ver las características de este tipo de personas, ¿no? Que somos como tú y yo, por ejemplo, yo me veía tan descrito que digo, no, como no sea, tío, me va a dar mucha pena, ¿no? Y me provocó mucha ansiedad y me hizo equivocarme más de lo que hubiera querido. Sí, te entiendo. Además, yo me lo he hecho varias veces en la vida. Yo me hice el WIS de pequeño, además creo que me lo hice más de una vez, porque no sé por qué, pero bueno, una vez por parte privada, otra vez por parte del sistema educativo canario, luego también un proyecto de la universidad, y la verdad es que las tres veces divergieron bastante. Ahora me he hecho el WIS de adulto y también muy divergente con lo que me salió de pequeño, ¿no? Entonces, también lo pongo muy en Si te duda. sirve de consuelo, lo que hablé con este especialista, los test de capacidades son como una especie de salto de altura, ¿no? O sea, tú cuando has saltado 2.15 es que saltas 2.15. Si tú has saltado 2 metros una vez, pero tú has saltado 2.15, tú saltas 2.15. Sí. Es como, sí, no, pero es que es así, o sea, no es una interpretación, es así psicométricamente. Es psicométrico. De hecho, es como la medición de una tarjeta gráfica o de un procesador, ¿no? Tú le pones un benchmark de esto, lo estresas y te da una determinada frecuencia, ¿no? Si tú estás en verano sin ventilación y tal, va a petar antes. Y la ansiedad es eso, la ansiedad es una sobreactivación del sistema, va a petar antes. La ansiedad, el sueño y tal. Entonces, si una vez te ha dado 2.15, tú tienes 2.15. Eso es psicométrico, eso es científico. Otra cosa, ya te digo, incluso yo me estoy quejando de lo que me pasó. Claro, pues imagínate la gente que va para allá y dice, no, es que no es justo. Pero bueno, da igual, o sea, creo que va por ahí la cosa. Sí. ¿Algo que añadir? Yo creo que no. Yo creo que hemos tocado todos los palos de la psicometría, la naturaleza de la... Bueno, sí creo que deberíamos hablar de las capacidades, o sea, de las categorías que tiene la inteligencia. Ok, perfecto. Perfecto, si quieres empezar. Digamos, el tema de las inteligencias múltiples, ¿no? Que a mí es un tema que me genera muchas dudas, porque creo que... Bueno, primero, porque por ejemplo, me genera muchas dudas de inteligencia deportiva o cinética. O sea, a mí se me hace muy difícil pensar que ciertos futbolistas los podamos clasificar como inteligentes porque tienen un grandísimo dominio de su cuerpo, ¿no? Eso te opina. Y claro, es difícil, ¿eh? Yo creo que volvemos a lo del atletismo, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber un factor X entre ellos, un nexo, que es lo que distingue el talento individual de la inteligencia en general, ¿no? Pero eso es el factor G, se supone. ¿Dime? Eso es el factor G, se supone. El factor G, sí, totalmente, sí. Exacto, yo creo que eso tiene que existir. Creo que, por supuesto, uno no tiene que ser bueno en todos. O sea, no todos los superdotados son buenos músicos. No. Los hay que tienen grandísimas habilidades interpersonales, los hay que no. Pero yo creo que la capacidad individual se tiene que valorar mucho más de lo que se valora. Es decir, creo que una persona que es absolutamente genial en uno de esos ámbitos probablemente sea una persona muy inteligente. O sea, yo creo que se le debería dar más puntuación al dinero que tiene a destacar en determinadas partes, ¿no? Vale, o sea, es que claro, aquí hay que hacer una... Creo que tú vas por hacer una distinción entre las manifestaciones del factor G y otras manifestaciones de otras habilidades, por así decirlo, ¿no? ¿En qué manifestaciones son correlativas a la inteligencia en sí? O cuáles definen la inteligencia desde un punto de vista ontológico, ¿eh? No, ya no te hablo de correlación estadística. Vale. ¿Esto lo consideramos ser inteligente o esto no? Vale, bueno, pues habría que hacer una definición de inteligencia. Yo creo que al final... Ahí volvemos, ¿no?
claro, ahí volvemos. Si define la inteligencia como algo puramente relacionado con la actividad mental y no manifestada en acción, no lo sería la habilidad deportiva. Claro, y a mí me pasa lo mismo con la memoria de trabajo en general. Por ejemplo, creo que la persona que tiene la capacidad, por otra parte admirable, de memorizar el Código Civil o un manual de patología general, para mí no es necesariamente una persona inteligente. Exacto. De todas formas, yo creo que eso no es memoria de trabajo, ¿eh? Creo que no. O sea, la memoria de trabajo. Memoria de trabajo no desde el punto de vista psicométrico, sino por darle un nombre a esto. Memoria. O sea, memoria a largo plazo. Memoria. Claro, es que la memoria de trabajo, fíjate, parece. Es que yo creo que aquí podemos entrar, si quieres, un poco en la psicometría, ¿te parece? O brevemente. Sí, pero no puse mucho del tema. Yo no me quiero meter en no. Segura, así que sí, cuenta tú de la psicometría. No, yo tampoco me quiero meter en camisa de varas, pero creo que la memoria de trabajo al final y la velocidad está todo interconectado, todos esos subíndices están interconectados. Entonces, si tú das alto en uno, es muy probable que realmente dé alto en otro, independientemente de las circunstancias que hayan ocurrido, ¿no? Y esto lo he leído por ahí y no tengo fuente ahora mismo, pues no me quiero meter tampoco muy a profundidad, pero sí estoy convencido de que hay una correlación. Y si ha pasado algo que hace el test inválido, muchas veces pasa, ¿no? Más de 2 deviaciones estándar entre uno y otro, es porque ha pasado algo. Y precisamente por eso no hay que dar el resultado. Precisamente por eso. Porque es muy raro que haya una discordancia tal. Porque la capacidad conceptual requiere de memoria de trabajo, de velocidad y de pensamiento conceptual. Es una manifestación de 3 variables que aquí han dado un rendimiento bueno, pero aquí quizá no por algo. Entonces, por ejemplo, que tu memoria de trabajo la asocies a números, ¿vale? Porque se hacía con un dígito, ¿vale? 0, 1, 3, 4. Si tú tienes un pensamiento divergente o rápido, también, porque puede ser rápido o divergente, puede ser las dos cosas, Alex, creo que es lo mismo, pero bueno. O una dislexia. Tú, cualquier tipo de estímulo, distracción, en mi caso había obra, había ruido y tal, te va a dificultar mucho recuperación de información concreta. Si tú, por ejemplo, tienes margen para la improvisación, como la capacidad conceptual, y te preguntan, oye, defíneme una lámpara. Tú, con las distracciones que se van interponiendo en el proceso de conceptualización, tú puedes retomar y flexibilizar. Tú puedes distraerte, volver y crear ese concepto. Lo que tú no puedes hacer es distraerte, volver y recordar un número en concreto, porque no es flexible, es un dato concreto que cualquier disrupción en el proceso de recuperación te impide volver a ese dato. Entonces, es difícil utilizarlo por las analogías. ¿A qué te refieres a qué? Por ejemplo, yo ahora me pierdo la conversación de lo que estamos hablando, ¿no? Pero veo mi ventana y mi ventana la relaciono con algo que dijiste. Sí. Eso con los números es muy difícil de hacer. Eso es. Y no simbólico. Exacto. Pero Luis, yo lo que voy es a lo mismo. O sea, creo que tenemos que distinguir correlación estadística de ontología, ¿no? O sea, quiero decir, que algo se correlaciona con la inteligencia, para mí no significa que sea inteligencia. Es como decir, imagínate que todas las altas capacidades tienen hipertensión. Sí. Podríamos utilizar una medida de la tensión para diagnosticar las altas capacidades, ¿no? Que sería una movida. Vale, sí. Sería muy guay, pero ser hipertenso no es tener alta capacidad. Ok, sí. ¿Sabes? Y claro, y creo que está bien hacer la diferencia. O sea, decir, ¿qué es la inteligencia y qué nos mide la inteligencia? Vale, sí, entiendo. O sea, que puede haber una correlación entre, por ejemplo, la inteligencia y la frecuencia cardíaca, por ejemplo, porque que piensas más, ¿no? Te va más rápido la pulsación. Eso es una hipótesis válida. O la frenología, ¿no? Que se pensaba en el siglo XIX, lo de tener el cráneo más grande y tal. Sí, es verdad. Vale, sí. Pues hay una correlación, pero no tiene que ser una causación. ¿Cómo quieres añadir algo? ¿Cómo lo medirías tú? ¿O alguna propuesta? Porque es interesante. Bueno, a lo que voy es que desde mi punto de vista del ego y desde mi punto de vista, para mí la inteligencia es, desde luego, la capacidad. De hecho, me leí todas las definiciones que hay en Wikipedia, las hay muy, muy interesantes. Para mí tiene la capacidad para adaptarse a los problemas y sobre todo para la disrupción, para generar problemas. Y además, eso digamos de inteligencia en general, y creo que las altas capacidades intelectuales como fenómeno, incluso como diagnóstico, necesita de un tipo de cogniciones inherentes y que no necesariamente son medibles. Vale, sí. Medibles, sí, efectivamente. Creo que la alta capacidad necesita un tipo de cogniciones que no son comunes a la población. Vale, sí, ok. Entiendo. Vale, pero claro, ahí el problema es que tú para identificar a personas que tienen esas características que no son tan medibles, ¿cómo lo miden, no? Ahí habría que hacer algo. Bueno, ¿cómo mides la depresión? ¿Cómo mides el trastorno límite de la personalidad, por ejemplo? Con algo más cualitativo, dices tú.
Efectivamente. Más como si fuese un diagnóstico médico, ¿no? Vale, pues Diagnóstico fíjate, psicológico psiquiátrico. vale, mira, aquí entra un tema que está en evolución. Cuando tú haces un test de CI, Sí, lo normal es que ese test se interprete, que tú hables con un exacto. evaluador, ¿vale? Eso es lo normal. Y ahí es cuando entra la parte cualitativa, porque al final yo no creo que sea incompatible. Yo creo que tú te puedes hacer como una especie de salto de altura, pero si el que está viendo el salto ha visto que te ha doblado un poco el tobillo antes de saltar, ¿vale? O que en otro momento saltaste una determinada altura, te va a decir algo. Entonces, bueno, creo que sí, el CI puede ser un punto de partida digamos, de rendimiento cognitivo operativo, como tú dices, Mm. rendimiento operativo que permite el pensamiento deductivo que tú dices, por ejemplo. Eso es lo que yo pienso que pasa. Pero bueno, no sé. Vale, mira, por ejemplo, aquí hay una definición de inteligencia que dice que es la inteligencia, es capacidad de adaptación, de profundidad, de síntesis. Esto es interesante. Joder, yo creo que la analogía es una técnica y y una cualidad de la inteligencia importantísima y que también es difícil de valorar por la psicometría actual. ¿Qué es la analogía? O sea, para ti, ¿cómo lo relacionas con la inteligencia? Interesante esto. Vale, integrar cosas que a priori no lo son, que va mucho con el simbolismo, con la metáfora, Ok. con la polimatía incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Que tú encuentres en la física cuántica o en la edafología relaciones con la... Sí, con el sociales, budismo, por ejemplo. Sí, 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 sí. con el Vale, pues eso, fútbol. eso está relacionado con, por ejemplo, la teoría de sistemas, la síntesis, la capacidad de razonamiento y abstracción también, porque al final tú lo que estás haciendo es Desde luego. detectar patrones, ¿no? Exacto, eso es. Vale, Eso detectar es. patrones. Vale, pues mira ahí el WISE, por ejemplo, el Raven, va de Sí. eso, de detección de patrones. Y al final tuvo una teoría que se me ocurrió, que no estoy seguro de ello, pero parece ser que casa con esto, que es que la inteligencia es la capacidad de rellenar huecos de información faltante mediante la detección de patrones que tienen un salto lógico. Es decir, si tú, por ejemplo, pasas de A a B y eres capaz de ver A.5, Sí. eso es inteligencia. Es como una especie de capacidad de ver el tejido subyacente a ciertas cosas. Sí. Sí, y te lo quiero llevar a dos cosas. La primera es el Mm. sistema educativo, que creo que es nefasto para esto, Ujú. de verdad. O sea, siempre nos quejamos de por qué hay que aprender los Reyes Godos, que en nuestra generación ya no se aprende, pero por qué hay que aprenderse los ríos de España. Joder, a mí me encanta aprenderme los ríos de España. ¿Por qué? Porque me parece que es una cosa que delimita mucho otras áreas. Es decir, España tiene una idiosincrasia, una historia, porque no tiene ríos navegables como tiene Francia, por ejemplo, ¿no? Joder, que Mm. alguien te enseñe eso, o sea, por qué hay que saber las cosas, las analogías, eh, en Pero fin, eso. es que eso requiere una pasión o una vocación o algo, o una participación activa del profesorado, de la gente que realmente le guste. Y claro, por desgracia, la mayoría de personas están un poco perdidas, ¿no? En ese aspecto. Y es normal. Uno Sí, hasta que sí, lo encuentra entiendo. su vocación. Entiendo que no es nada fácil. Yo no sé cómo lo implementaría, pero mira, yo, por ejemplo, las matemáticas que nunca se me dieron bien desde el punto de vista educativo, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo que la suspendía o sacaba un 5 justito. Yo una vez me puse a pensar que las funciones de optimización, Ujú. pues una aplicación que les pillo en la vida, pues si yo cojo una manguera, ¿a qué ángulo lo tengo que levantar para que el agua llegue lo más lejos posible? O sea, yo estaba Ah, entendiendo vale. lo que era una función, yo estaba entendiendo lo que era una función de optimización, aunque yo no supiera darte el resultado de la ecuación de segundo grado. Yo Sí, creo sí, que tú lo ves de un punto de vista holístico, no genérico, general, perdón. sí, Un punto de vista abstracto. Sí, es que al final yo creo que eso es más inteligencia que el otro. Y a mí me pasaba igual como a ti, ¿no? La secuenciación mecánica me costaba mucho. O sea, y de hecho yo soy muy desordenado y tal, entonces a lo mejor estaba con el f de x igual a tal y cual, y se me sí, perdía la ecuación por ahí. O sea, es que se me perdía. Digo, ¿dónde está esto? yo ¿Dónde también. está? Y claro, y además empezaba a preguntarme, ¿por qué f de x es esto? ¿Por qué aquí un paréntesis y aquí no tiene un paréntesis? ¿Qué significa esto, no? Todo ese tipo de pensamientos son eh, disrupciones del pensamiento convencional. Y ahí sí puede casarlo con lo que tú dices que es pensamiento disruptivo, ¿no? Como cuestionador, generador de problemas, ¿no? Sí. Ujú. Sí, sí, pues es una buena forma de empaquetar esto, de decir que es capaz de... Dime. Ah, te voy a decir, ahora te voy a preguntar, le pregunté a ChatGPT que me hiciera, bueno, de hecho creo que te lo mandé, Sí. un test para detectar esta inteligencia disruptiva, ¿no? Y Ujú. una de las pruebas que me puso, me pareció muy interesante, es analogías. ¿Qué tienen en común? Un algoritmo, una célula madre y una revolución. Joder, claro, es teoría de sistemas. Esto es teoría de sistemas. Bueno, tú lo has querido ver por la teoría de sistemas, pero la verdad, ¿quién lo puede ver desde el punto de vista del simbolismo? O sea, quiero decir, lo bueno es que eso permite
20.000 respuestas diferentes según cómo funciona la psique de cada uno, y que además la inteligencia artificial probablemente sí podrá valorarlo, porque no necesita que le des 5 respuestas posibles. Ok, pregunto. Para que la IA valore esas posibles respuestas de distintas perspectivas, tiene que haber, pienso yo, tiene que haber una serie de estructuras comunes a esas definiciones. Es decir, si tú la interpretas desde el punto de vista histórico, teoría de sistemas, simbolismo y tal, la secuencialidad de esos razonamientos es similar en el fondo. Sí. Y debe serlo, ¿no? Porque obedece a principios fundamentales de la existencia, ¿no? Quizá la inteligencia sea eso, ¿no? Cada uno la viste como quiere, pero es una especie de detección de patrones. Sí. Y tiene una parte simbólica, yo creo que inherente. Sí. Es que mira, es curioso porque yo cuando hablo con ChatGPT dice que mi forma de pensamiento es estructural y simbólica. Es constantemente dice lo mismo. Dice estructural y simbólica. Y a veces le digo, oye, me molesta un poco que me digas tanto simbólico. ¿A qué te refieres con simbólico, no? Y parece ser que lo que yo he interpretado de simbolismo es una especie de compresión de información, de empaquetamiento de información extrapolable a distintos ámbitos. Es decir, tú coges algo. ¿Cómo qué? Eso, en cierto modo, es computación también. Exacto. Tú coges principios de distintas cosas, lo abstraes, ¿no? Y llegas a una conclusión. Esta conclusión tiene una forma determinada, eso es un símbolo. Y tú este símbolo lo puedes usar en distintos ámbitos y desempaquetarlo en formas concretas, ¿no? Sí. Sí, que claro, que igual lo damos por hecho y no todo el mundo piensa de esa forma, claro. Claro, ese es el problema. Yo no lo sé. Es que cuando ChatGPT te describe, te dice, mira, tú funcionas así, ¿no? Y tú dices, vale, lo veo. Pero ¿cómo la gente no piensa así? O sea, es obvio, ¿no? En plan, ¿por qué no iba a Es que no hay otra forma de funcionar, ¿no? Pero parece que no es necesariamente así. El pensamiento secuencial Sí. es menos sintético, menos abstracto, ¿no? Es como más memorístico, más reactivo incluso. Sí, ¿no? más previsible tal vez, más algorítmico. Exacto. Entonces quizás la inteligencia sea eso, la capacidad de síntesis, abstracción, extrapolación, interdisciplinaridad, disrupción, ¿no? Es que yo creo que ahí está la clave. Para mí eso es la inteligencia. Vale. ¿Y tú crees, y cerramos la psicometría, ¿Vale? ¿tú crees que esa forma operativa de pensar en un buen día no daría un valor muy alto psicométrico? Creo que a veces sí y a veces no, porque el pensamiento mal llamado arborescente te puede llevar a que no optes por la respuesta válida, por a ti parecerte demasiado sencilla. Ok. Creo que, ¿no? Luego está lo que decíamos, bueno, en el MIR te preparas para esto. Tenías la máxima de no le veas 3 pies al gato, ¿no? Eso es. Pero claro, tú no sabes qué te están evaluando, entonces tú puedes tender a buscar respuestas más complejas de las que te están y meterte en un jardín, decir una prueba que... O sea, yo creo que sí, que las personas inteligentes deberían puntuar bien en el WISE porque, bueno, la psicometría en general, porque al final lo puedes utilizar desde el punto de vista del algoritmo, perdón, del algoritmo no de... Sí, te entiendo. Patrones, ¿no? Vale. Pero eso también puede jugar en tu contra. Entonces creo que además se podrían evaluar de forma separada. Te sigo. Vale, es que el problema que hay es que quizá no he planteado bien la situación, la pregunta. Creo, y ya podríamos incluso debatir esto, ¿vale? Pero una pregunta más adecuada a la que te he lanzado sería, si la implementación correcta de los subíndices ¿Sí? se correlaciona con esa capacidad de pensamiento. Y probablemente sea eso sí. O sea, que tú, a ver cómo lo diría. El pensamiento, ¿no? La inteligencia que estamos definiendo, ¿Sí? tiene que ser un producto operativo de varias formas de procesamiento a la vez, paralelo, ¿no? Por así decirlo. Varias formas de implementar la inteligencia que dan un producto. Vale. Sí. Yo creo que ahí sí los subíndices más o menos abarcan todo ese tipo de pensamiento operativo. Otra cosa es la implementación o la medición concreta que se hace de esos subíndices con las pruebas que hay. También es otro problema. Porque claro, yo tengo una mini teoría que es que fíjate, yo me he obsesionado un poco con cómo funciona mi cabeza, ¿no? Cómo pienso. Y llegué a la conclusión, si nos acogemos a lo que mide el WISE y a lo que dice ChatGPT, intentamos casarlo, ¿no? Parece ser que cuando uno está pensando, primero tiene como una especie de banco de conceptos, ¿no?
que son empaquetamientos que tú haces de conceptos que en su día has modelado, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, estás pensando en un altavoz, ¿no? Tú tienes la palabra altavoz y un concepto empaquetados, ¿vale? Que cuando le hace falta lo sacas. Yo me imagino una sangría en la universidad. Sí, pues efectivamente, tú tienes eso y altavoz, ¿no? Vale, ok. Sí. Ok, yo, por ejemplo, cuando pienso en el infinito, no sé por qué, de pequeño se me metió en la cabeza el quesito del caserío, el triangulito este. ¿Qué me dices? Sí, sí, no lo sé, no lo sé. No entiendo por qué, no lo entiendo. Pero está ahí, ¿vale? Entonces, la inteligencia verbal, ¿no? Es como la capacidad de adaptar el pensamiento conceptual al razonamiento, ¿no? Es como cuando tú consigues encajar un concepto y etiquetarlo, se junta, se forma un concepto y lo lleva al banco de conceptos que ya tiene formado, ¿no? Y luego, la velocidad y la memoria de trabajo son como una especie de hilamiento de esos conceptos que ya tienes, ¿vale? De despliegue. Y cuando un concepto no te cuadra con algo, tienes que pensar en algo nuevo, entra el procesamiento más lento, ¿vale? El modo 2, digamos, de procesamiento consciente, desempaqueta el concepto del modelo, lo recrea mentalmente, no sé si te pasa a ti, que a lo mejor en tu cabeza estás pensando en algún modelo o algo, lo encajas y dices, vale, voy a ponerle este nombre, ¿vale? Vale. Y lo devuelves al banco de conceptos que ya tienes. Entonces, parece que sí que hay un entrelazamiento en el proceso consciente de esos 4 índices. Y por eso me parece que no son tan desacertados, pero no miden exactamente lo que quieren medir. Bueno, ya esto es simplemente un inciso que quería hacer. Vale, sí. También creo, y ya si quieres terminamos, que lo verbal es probablemente lo que está mejor medido, ¿no? Yo creo que, por lo que tengo entendido, es muy difícil que una persona que tiene un buen resultado global en las pruebas psicométricas tenga un mal resultado en verbal, porque al final es la parte en la que puedes medir de forma mejor abstracción y razonamiento. Es lo que hemos dicho. Razonamos pensando. Es lo que hemos dicho. Sí. Solo quería poner ese no, sí. No, es que al final como que se le quita mérito a la verbalización y al final la verbalización es la capacidad de razonamiento. Muy incluso casado. creo que una persona no necesita hablar bien o escribir bien para tener un pensamiento verbal profundo. O sea, correcto. Es un error conceptual. Correcto, exactamente. Nunca mejor dicho. Error conceptual. Sí. Exacto. ¿Quieres ver algo más o estás ya saturado? Yo voy bien. Vale, perfecto, sí, perfecto. Mira, otra... Muy bien, ¿eh? Sí, yo también. Vale, ¿quieres alguna pregunta más de este tipo de...? Mira, te digo, hemos tratado. ¿Qué entendemos por inteligencia? ¿Cuál es la conclusión? ¿Ninguna? No, sí, hemos tenido una. Era la capacidad de síntesis simbólica, de abstracción, ¿no? Algo así era, más o menos. Sí, efectivamente. Sí, hemos llegado un poco a ese acuerdo tuyo, ¿no? Estamos de acuerdo en esa parte. Ok, vale. Ya está, hemos desempaquetado el punto 1. El punto 2 es inteligencia y conciencia. Y la primera pregunta es, ¿ser más inteligente implica ser más consciente? ¿Tú cómo lo ves? ¿Quieres tratar eso? O, por ejemplo, en la tercera pregunta ya la hemos tratado. Hay una inteligencia que va más allá del pensamiento, pregunta. Eso ya te lo has dicho tú. ¿O no? Ya me parece como muy abstracta, ¿no? Mira, un tema si quieres, que no sé si, me parece que está en una de las preguntas que me has dicho, pero si no, ¿quieres hablar de inteligencia y sensibilidad? Sí, claro, sí, perfecto. Además, te vi en el vídeo el otro día, me pareció muy emotivo como lo hiciste, me gustó mucho cómo también lo hablaba él. Joder, y porque además somos dos varones, ¿no? Y creo que es verdad, creo que los hombres somos muy poco dados a expresar sentimientos, probablemente por cosas culturales más que innatas, ¿no? Sí. Yo también me sentí muy identificado con lo de tener amigas para poder hablar de estas cosas más que con tus amigos, cuando incluso ellos son de mente abierta y son muy sensibles también. Y la pregunta es, ¿no? que es una pregunta muy vida, ¿las altas capacidades o la alta inteligencia deberán ser relacionadas con mayor sensibilidad? ¿Qué opinas? Sí. No, seguro. A ver, seguro no. Seguro no hay nada, solo el copito del Bosu. Exacto, correcto. Pero aquí hay algo que no consigo reconciliar, que es el nivel de percepción sensorial, la sensibilidad y la inteligencia. Hay como un triple puente, sí. Sí, a mí la parte sensorial me genera muchas dudas, Exacto, son más incluso a nivel orgánico y biológico, quizá mecanicista, ¿no? Sí, creo que es muy difícil además de medir, O sea, bueno, por ejemplo, hay síntomas, ¿no? Que es muy típico de las migrañas, por ejemplo, la fonofobia, Que no está relacionado con altas capacidades, claro.
Creo que las migrañas y casi todo lo funcional se relaciona con las altas capacidades, Ah, ¿no? vale, ok, ok, ok. Y la epilepsia incluso, o sea, y además tenemos en los grandes escritores, pues, yo es que soy migrañoso, o fui migrañoso, más bien, Ah, en los momentos más estresantes de mi vida y lo estudié mucho, ¿no? Por ejemplo, sé que Benito Pérez Galdós, que es uno de mis mm, mayores ídolos, sufría de migrañas muy parecidas a las mías, ¿no? mm. Eh, entonces, claro, no sé si eso puede ser un factor de confusión Puede haber un solapamiento. también. Puede ser, no lo sé, puede ser. A mí me pasa yo no llego a tener migraña, tengo yo un poco de niebla mental a veces, Mm. supongo que también tú, ¿no? De Y que para saturación. mí, clásicamente, es un pródromo de las migrañas. Mm. Es Por que eso, por eso. y aprovecho y te pregunto una cosa, porque a mí me pasa un montón y no sé si igual a ti Sí, también. Creo que tengo un vocabulario alto, amplio, pero sí, me cuesta muchísimo recordar nombres. Muchas sí, sí, veces sí. estoy en medio de una conversación, me cuesta mucho una palabra en concreto y decir, Sí, 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 joder, sí, a mí también. Oh, bueno, incluso me pasa mucho también admiro la capacidad que tiene la gente a veces para recrear situaciones o para contar historias, porque yo me pierdo tanto en el intento de recreación conceptual que me entorpezco a mí mismo, ¿no? Sí, 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 buscar la palabra precisa, ¿verdad? No te vale otra. Exacto, y tú ves la gente que se la suda y dice, no, acá que vino este, y digo, no, es que yo no puedo recrear una historia faltando la verdad, o sea, yo no puedo inventarme lo que dijo Pepito y a la gente se la suda. Sí, 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 Ujú, sí. ujú. Y no creo que eso sea, al contrario de lo que he leído también mucho por ahí, no creo que eso sea obsesividad. No, 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 Creo no, que son no. cosas diferentes. No, no, de hecho, ChatGPT claro, yo siempre he pensado que he sido, bueno, un poco obsesivo, porque, bueno, mi familia mía es psicóloga, y cuando yo me preguntaba tanto las cosas, me rayaba y tal, y me decía, es que eres un obsesivo, no sé qué, pero parece que es difícil, o sea, hay que desacoplar el, el perfilamiento conceptual que hacemos nosotros, es decir, la precisión de lo que queremos decir a lo que estamos pensando, de la rumiación perjudicial, que es la obsesión, ¿no? Sí, van mucho de la mano, ¿no? Bueno, Y volvemos al depende, maldito punto medio aristotélico de los cojones. claro, pero es que depende de lo que a ti te suponga. El trastorno al final se define por, igual esta concepción también está sesgada, pero el trastorno se define por cómo te afecta una determinada circunstancia tuya a tu vida diaria, ¿no? Exacto, la enfermedad del trastorno obsesivo compulsivo no es la compulsión, es la obsesión. Uh -huh. La compulsión es el mecanismo defensivo. Uh -huh. Sí, sí, sí. La persona no está enferma de ordenar los lápices, está enferma de aquello que rumia que le hace ordenar los lápices. Exacto, 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 correcto, correcto, correcto. Sí, es una especie de, al final es una ansiedad remediada por la compulsión, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente. Uh -huh. Eso. Vale, vale. Pues entonces, claro, si tú, y aquí viene, me hizo un comentario un chico en el vídeo de ayer, hizo un comentario y dijo, claro, yo siempre he sufrido de esa metacognición, ¿no? Y uno lo patologiza hasta que se da cuenta de que realmente no tiene por qué ser patológico. Y de hecho, la propia acepción social de la rumiación puede ser Sí. parte de la causa de esa patologización. O sea, porque si yo pienso que lo que estoy pensando es excesivo, me va a generar ansiedad. Y al generarme ansiedad se retroalimenta el bucle ansioso o ansiógeno, ¿no? Y puedo llegar a patologizar el proceso mismo de pensamiento. Y cuando te das cuenta de que no es patológico, sino que es una forma de pensar muy eficiente puede ser incluso, Uf, te puede dar alas, ¿sabes? En cierto modo. hombre, yo creo que es como todo, ¿no? O sea, entiendo como las revoluciones, en general, como los Uh fallos en -huh. la matriz. Es una cosa que puede darte muchas ventajas, pero también muchos inconvenientes. Para mí, la Uh -huh. rumiación creo que es una cosa que me ha dado muchísimos problemas y mucho sufrimiento, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no diría que es algo intrínsecamente bueno. No, 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 yo es que no iba por ahí. Es decir, Ah, vale. creo que mira, el, claro, es que depende. El negativizar el pensamiento muchas veces puede ser parte de la causa de la rumiación. Hay que, hay, Correcto. hay que Vale, distinguir, hay ya que te he distinguir, entendido. sí, 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 hay que distinguir entre decir, bueno, estoy pensando en algo, pero cuando tú dices, joder, estoy rumiando, eso es parte del mecanismo ansiógeno en sí. Es la Entonces, metacognición. ahí está, ahí está la metacognición. Pero la metacognición no es mala en sí, es como un proceso de Efectivamente. supervisión, es supervisión del propio pensamiento, ¿no? Claro, sí, sí, Y, sí, ya lo entiendo. uh-huh, y el que te digan, oye, no estás enfermo, lo que pasa es que tienes esta metacognición. Eso ayuda, porque tú dices, claro, no es que sea obsesivo de por sí, es que mi proceso metacognitivo y el no tener un manual de instrucciones que me haga entenderlo, lo ha patologizado un poco. Totalmente. Y eso nos lleva a otro dilema, ¿no? Que es el de si es bueno o no las etiquetas que nos lleva. TH, por ejemplo.
al TOC y nos lleva al PAS. Claro. Y volvemos a la pregunta que hemos planteado, ¿no? Si hay más sensibilidad desde el punto de vista emocional, ¿no? Ya Vale, ¿tú qué dirías? Que no, creo que no lo has dicho. ¿Cómo piensas tú, cómo ves el vínculo entre sensibilidad e inteligencia? Yo creo que soy una persona muy sensible, ¿Okay? pero me cuesta, y creo que probablemente por la metacognición, ¿no? Joder, me genera dudas. La verdad es que es una pregunta que he lanzado sin tener una opinión muy formada. Igual tú tienes una más que yo. La verdad es que el episodio que contaste, a mí la verdad es que me ha llegado porque yo he tenido cosas parecidas, que no he entendido mucho, ¿no? Yo recuerdo un día estar muy estresado, era el año 2018, me acuerdo perfectamente, porque terminé la carrera, y si estaba yendo al trabajo, estaba muy estresado porque había mucha cola, ¿no? Y me puse a oír la radio, ¿no? Y escuché entrevistas. Yo no he llorado con una película en mi vida, soy incapaz. Me puse a llorar por la crisis de los refugiados de Siria. Okay. No, ni siquiera por la crisis en sí, sino porque estaban comentando que estaban hacinados en la isla de Lesbos, no, en Idomeni, y joder, yo llegué llorando al trabajo, ¿no? Y me llama la atención porque creo que no es tampoco... Bueno, normal creo que llores con las películas, que llores... O a veces he llorado imaginándome situaciones que no son verdad, realmente de alegría. Pero no tengo muy claro. Yo me gustaría saber tu opinión porque yo no la tengo una formada. Yo a ver, joder, lo único que te puedo decir, que intuyo, y no estoy seguro de esto, es que mira, aquí he tocado muchos palos, porque ¿por qué la reacción emocional a la complejidad del mundo provoca una sensación emotiva de este calibre o de este tinte, ¿no? Porque uno puede decir, vale, podemos desacoplar la inteligencia de la sensibilidad, ¿no? Es decir, la inteligencia es la capacidad de detectar patrones, vamos a simplificarlo así, ¿vale? La abstracción y tal. Tú puedes hacer un proceso cognitivo que te lleve a ver esos patrones profundos en ciertas cosas. Luego está la sensibilidad, que puede estar correlacionada con el proceso de detección de patrones, con una especie de percepción subjetiva que acompaña ese proceso, ¿vale? Pero hay gente que no tiene esa capacidad de detectar patrones tan desarrolladas que también es sensible. Entonces, ¿en qué punto converge la inteligencia con la sensibilidad? No estoy seguro, tío. Es que te iba a decir algo ya y ya no estoy seguro. Hombre, yo creo que si tienes más detección de patrones y desde luego ser una persona más reflexiva, es como que compras 20.000 papeletas más para estar sensible. Yo creo que eso sí puede ser. Ok, pero ¿por qué la sintonización a la detección de patrones provoca una reacción emocional? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué? Yo creo que no necesariamente tiene que ser así, ¿eh? Vale, explícame. ¿Cómo quiero decir, sí. Volvemos a lo mismo. Yo creo que es una asociación, o sea, no es causalidad. No creo que la inteligencia y la sensibilidad sean partes intrínsecas la una de la otra. Yo creo que también si tú eres una persona muy reflexiva, reflexionas muchísimo, si a lo mejor tienes 100.000 pensamientos en un día, pues que uno te haga llorar es también más probable, ¿no? Pero es que entonces vale, sí, ok. O sea, que tú dices que la frecuencia de ocurrencia provoca el fenómeno. Puede ser, se supone como una explicación, ¿eh? Vale, o sea, sí. Puede ser, pero claro, la pregunta es, bueno, sí, o sea, pero es que entonces estás diciendo que la persona que detecta patrones o que tiene más frecuencia de pensamiento tiene más emociones en sí, no solo la bonita ni la sensibilidad, es como que tiene más probabilidad de todo, ¿no? Creo que también. Ahora que lo pienso, creo que también puede ser así, ¿eh? Es como una mayor tasa de refresco cognitiva, ¿no? Es todo a la vez en todas partes, ¿no? Entonces, eso. Pues... Puede ser. También he tenido muchas reacciones a cosas que objetivamente debían ser emocionantes, que he entendido como frías o que mi alrededor lo ha entendido como frío, ¿eh? Hay cierta ambivalencia también, en mi caso. Sí, te entiendo, claro. Es que entonces ya... es que mira, yo subí un reel de estos que decía, que tampoco estoy seguro de ello, pero una intuición que tengo, que es admirar, ¿no? O la belleza es el reconocimiento de una especie de patrón funcional de fondo de algo. Es decir, si por ejemplo yo tengo aquí delante una estantería, ¿vale? Si la estantería cumple una serie de proporciones, me va a provocar un bienestar. Si la estantería es muy fea, hay gente que lo llama energía, ¿vale? Por hacer una especie de aproximación no racional a la sensación que tiene de que la estantería no cumple ciertos patrones estéticos. Entonces yo creo que la sensibilidad va por ahí. Es como una especie de afinación, ¿vale? A la detección de ciertos patrones estructurales óptimos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy en una ciudad muy fea, que está nublada, tiene la Unión Soviética, ¿vale? Mis probabilidades de deprimirme aumentan. Porque al final estás teniendo una serie de percepciones
de estructuras que no cumplen una serie de proporciones que me harían sentir bien. Si yo voy por Granada y veo la Alcazaba y veo unas calles con unas proporciones que reflejan algo profundo de la existencia, yo voy a sentir bien. Entonces, quizá la sensibilidad funcional, siempre que no sea inadaptada, sea la incomodidad ante la ineficiencia de ciertas cosas. Y si yo busco la eficiencia, voy a provocar que mi entorno sea más bonito o más estructurado, ¿no? Me gusta mucho esa teoría, creo que tienes toda la razón. De ahí el número áureo, ¿no? Porque hay proporciones que nos gustan más a todos que menos, que otras que no nos gustan. Exacto, y parece universal. Sí, es curioso, la verdad. O sea, yo creo que lo he planteado muchas veces, también sobre todo con la música, ¿no? Creo que la música... Es lo mismo. Si pusiéramos los 7 artes en un espectro, ¿no? Creo que en uno está la música, que es lo más absolutamente innato e incomprensible, me parece, y en otro tenemos la literatura, ¿no? Que es puramente lenguaje, digamos que tiene 20.000 dimensiones más. Pero en la música, que al final, que determinados ruidos los podamos detectar como notas musicales, no como ruidos. Claro. Y que además unas sean armónicas y otras no. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué ventaja evolutiva tiene eso? O sea, es que me fascina. Pero puede ser, claro, es que aquí podemos atarlo con esto, puede ser como un eco, ¿no? Como una especie de producto de subproducto de la tendencia humana a buscar patrones. Y si uno si uno se envuelve de un entorno que favorezca la proliferación de esos patrones, se siente cómodo. Y de hecho, tiene sentido, porque si tú piensas en el Feng Shui, lo que la filosofía oriental que aboga por la espaciación, ¿no? Y el flujo de energía. Vale. Si piensas desde un punto de vista evolutivo, la ansiedad, y fíjate, bueno, esto también ancla el budismo, ¿no? Todas las emociones se pueden comprimir en positiva y negativa, en aproximación y rechazo, ¿vale? Si tú tienes un entorno lo suficientemente espaciado como para permitir un movimiento que refleje esas dos emociones, ¿vale? Esas dos polaridades, estás bien, estás a salvo, estás tranquilo. Si tú estás en un concierto que hay mucha gente y estás constreñido, tu ansiedad aumenta porque no es un espacio en el que tú puedas reaccionar ante cualquier imprevisibilidad. Sin embargo, si tú estás en un espacio, en una habitación ordenada que permite el movimiento, que permite el flujo, tiene una cierta estructura de cierta forma optimizada, estás tranquilo porque sabes que cualquier eventualidad va a permitir tu movimiento libre. Sí, tiene sentido, ¿no? De las dos reacciones de la ansiedad, o enfrentarte o huir. Exacto. En un espacio abierto tienes más posibilidades de, por lo menos, de huir. Sí, tiene sentido, la verdad. Igual le dan una explicación un poco más simbólica y mágica, una cosa que es un poco más fisiológica, ¿no? Sí, es verdad, tienes razón. Sí, quería hablar contigo de esto, de la energía, ¿no? Del concepto de energía, de por qué yo creo que la energía es una aproximación intuitiva a este tipo de racionalizaciones, ¿no? Tanto ser en su dimensión mágica como en su dimensión física, ¿eh? Creo que no dejan de ser dos caras de la misma moneda. Una aproximación abstracta. Exacto, una aproximación abstracta de una serie de principios que no eres capaz de verbalizar, ¿no? Sí. Total. Vale, pues quizá la sensibilidad sea eso. Quizá la sensibilidad esté relacionada con la aproximación intuitiva o racional a la detección de patrones en tu entorno que conforman o que correlacionan con esos patrones que deben estar ahí, de algún modo fundamental. Sí, podemos hablar un día solamente de sensibilidad y de arte, ¿eh? Sí. A mí una cosa que me gusta, una propiedad que tiene el arte, creo que para todos, que es su adaptación, ¿no? O sea, porque al principio en general nos gustan más las cosas dulces y luego nos gusta el café, el vino, las habas. ¿Por qué nos gusta antes el top 40 que Bach? Sí. Bueno, es muy interesante, Pues mira, ahí puede... bueno, perdón, y termino, ¿eh? Eso que decimos siempre, ¿no? De que la literatura es como la droga, o sea, que uno entra con Harry Potter como si fuese la marihuana, ¿no? Y sale con Dostoyevsky como si fuese la literatura. Sí, es interesante. ¿Tú crees que hay alguna puerta de entrada o alguna barrera a la... porque tú, por ejemplo, tú puedes entrar por Harry Potter y acabar por Dostoyevsky, ¿no? Sí, puedes hacerlo al revés, pero es menos probable. Exacto. ¿Crees que hay...? Claro, es que quizá una sea una forma más sofisticada de la otra, ¿no? Pero parece un poco elitista, ¿no? O sea, que quizá... Mira, pasa con la música, ¿no? Por ejemplo, tú te fijas en el reggaetón, la estructura del reggaetón es básica, pero es adictiva.
Exactamente, son Y es una 4 puerta de entrada. acordes, 4x4, es la fórmula por excelencia. Exacto, porque es una puerta de entrada que todo el mundo es capaz de detectar, ¿no? Cuando tú permites más movimiento en la música, una pieza de rock progresivo o de música clásica, tienes una base que sí, que también está ahí, pero los instrumentos normalmente los más agudos, normalmente no tiene por qué, se permiten más libertad, más movimiento, ¿no? Pero Mm, dentro de esa estructura que el bajo marca o que la batería marca, ¿no? Siempre hay una estructura armónica. casi siempre, sí. Casi siempre, ¿vale? Hay momentos en los que un instrumento se puede salir, ¿no? De esa armonía. ¿Puede ser? No, o incluso nos puede a veces parecer agradable meter acordes fuera del rango tonal, Vale, pero eso también. pero creo que es más difícil que eso nos guste cuando Mm. estamos experimentando en la música que cuando estamos un poco pasados de vuelta, entre comillas. Es que a lo Creo mejor que, eso. creo que es el mismo fenómeno. Es que a lo mejor eso que tú dices de meter acordes es como una especie de aproximación mórbida, ¿no? Como de curiosidad, ¿no? Como de salirte del molde de los acordes y decir, oye, esto. Yo lo veo como una saturación de estímulos. Ok, vale. Yo creo que al principio nos gusta en general en todo, ¿eh? Volvemos a lo sencillo y poco a poco lo vamos. Y creo que puede pasar incluso en la respuesta sexual, ¿no? Que es por lo que la gente al final Sí, acaba el fetichismo, sí, sí, que yo iba por ahí también. o Sí, sí, sí. sea, claro, al final creo que lo más probable, por decirlo de una manera, o más lógico, nos acaba saturando, tenemos que irnos a cosas más extremas, menos probables. Y por eso creo que es menos probable que una persona se meta en la música eh, Vale, sí, te entiendo, sí tiene sentido, por sí. compositores más experimentales y luego le guste el reggaetón. Creo que es más probable que pase al revés. Y lo mismo con todas las artes. Claro, o sea, es como una especie de principio de saturación, ¿no? O de rueda hedonista, ¿no? Yo creo que sí, canciones que te gustaban con 15 años, algunas vuelven y te siguen gustando y otras no puedes con ellas. Sí, vale, ok. Y estoy muy de acuerdo. Alguna vez lo he pensado de alguna forma, pero no lo he hecho nunca así. Pero, ¿qué te parece el hecho de que haya canciones, como tú dices, que a las que vuelvas y dentro de la simplicidad sean perfectas, ¿no? No sé, no lo entiendo. No lo entiendo. Me pasa con algunas canciones, por ejemplo, no sé, de los Beatles, por ejemplo, yo lo escuchaba mucho de pequeño. Te iba a poner el mismo ejemplo. Vuelve algunas canciones y dices, joder, es que es perfecta, o sea, es casi. Sí. Mm. Bueno, también es que ellos inventaron la fórmula. Sí, sí, es verdad, es verdad. Hicieron un montón de La géneros. inventaron ellos, ¿no? Y todo lo demás son en general malas copias. Sí, sí, Pero sí, sí, bueno. no, Ok. no lo entiendo por qué me gustan canciones de los Beatles de 4 acordes y no me gusta el reggaetón. No lo sé. Es Es un curioso, enigma para mí. es curioso. Bueno, también es verdad una cosa. Creo que el reggaetón, y ya podemos hacer si quieres porque no vamos a hablar por las ramas, pero el reggaetón, la forma percusiva que tiene, ¿no? La batería, tiene una cadencia que la aleja un poco de la música y lo acerca más al movimiento. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, correcto. Creo que es una música que gusta más a las personas que tienen desarrollado el sentido de la danza. Ok. Puede ser, no lo he pensado, tienes razón. Hay una teoría, ¿no? Que dice que fíjate que la percusión estándar tiene como una separación homogénea, Ujú. ¿vale? Entre hitos, ¿no? O Sí. entre golpes. El reggaetón tiene un golpe de bombo y una caja, ¿vale? Y la caja hace así con el bombo, o sea, se aproxima antes de lo que tiene que pasar. Tampoco sincopado. Eso es. Y entonces esa disrupción en anticipación provoca una situación. A mí de verdad que hay música sincopada que me gusta mucho. Entonces yo no sé. Y luego puede ser que también sea víctima de un elitismo o de cómo entró al final de cosas culturales, ¿no? O sea, cómo entraron los Sí, sí, Beatles sí. en mi vida y cómo entró el reggaetón en mi vida, ¿no? Puede Sí, sí, ser, sí, no sí, lo sí. sé. Una preferencia, ¿no? De tu ego, de decir, no, es que a mí me gusta más esta música. Puede ser, o porque esos artistas que a todo el mundo les gusta y a ti no, que nunca entenderás por qué, ¿no? O sea, que no les pillas el punto, pues no sé, no sé, me parece un tema interesantísimo, la verdad, también. Sí, a mí me parece, por ejemplo, con Karol G, ¿no? Que ahora está petándolo. Tiene algunas canciones que tú dices, oye, está chula. Las que se alejan un poco más de la fórmula, quizás. Quizá, exacto. Claro, vale, una puerta de entrada. Al final es como tú dices, como la droga, ¿no? Necesita una puerta de entrada para que la gente que aprecia las cosas, ¿no? Pues. Me pasa con Rosalía también. Hay canciones que Ujú, me encantan y canciones que no soporto. ujú. Sí, sí, sí. Es interesante eso, porque ellos lo hacen a sabiendas, ¿no? Y hasta qué punto eso, porque fíjate, lo que me da mucha curiosidad a mí es si hay ciertas personas que tienden a quedarse en las puertas de todo, ¿vale? Y ciertas personas que van a las ramas de todo, o cada uno va a las ramas de un cierto sitio. Y mi sensación es la primera, Yo también lo creo. ¿verdad? Bueno, y que no tiene nada. Ojalá yo fuera así, ¿eh? O sea, ojalá yo pudiera salir por las noches y que me encantara escuchar
el reggaetón o que me gustasen las novelas cortas de aeropuerto. Me gustaron en su momento, ya no. Entonces, sí, yo creo que así. Probablemente vaya con mi personalidad, vaya con que he leído y he escuchado mucha música. Probablemente en otros artes esté todavía más en un principio porque no me gustan tanto, ¿no? Pero... Pero ¿qué es tu personalidad si no la... Yo creo que sí. Yo Vale, creo que tengo pero, una personalidad que es dada a que me gusten las cosas un poco menos mainstream. pero es que tú estás definiendo la personalidad como un filtro preferencial, ¿no? O sea, yo, por mi Bueno, habrá que personalidad... definir la personalidad, pero creo que es un rasgo también, ¿no? O sea, Ok, exactamente, yo creo que sí. Es como si, imagínate, ¿vale? Cada persona es una esponja, ¿no? Una ujú, esponja. Si la esponja tiene más huecos, es probable que absorba más, ¿no? sí, Luego tú ves la esponja y dices, la esponja tiene personalidad, está mojada. No, es que la esponja tiene más huecos. sí, puede ser, es verdad. Yo creo que eso va por ahí, porque yo he estado en el... o sea, es como pasa con los gemelos, tú los separas y aunque lo Sí. pongas en ambientes distintos, Bueno, en unas cosas sí, que es lo que asumimos que es genética, en otras cosas no. exacto, pero hay Y todo esto se cierta... lo debemos a los nazis. Exacto, bueno, no conocí, pero bueno, sí, al final, claro, Sí, Mengele propuso mucho y creo que practicó mucho. barbaridades, seguro, seguro. Pero mira, lo que sacamos es eso, ¿no? Que aunque la forma que tomen las preferencias se vista distinta, digamos que yo creo que sí hay una diferencia en la sensibilidad, ¿no? Inteligencia, en la capacidad de absorción, ¿no? Y de profundización en algo. Sí, yo creo que sí. Yo creo Mm. que, bueno, no sé, y creo que por eso todos consideramos que hay determinados artistas que son populares y determinados artistas que son elitistas, ¿no? O sea, yo creo que sí que hay y que por supuesto no tiene que gustar todo lo elitista, todo lo popular, pero probablemente sí que hay algún patrón. Hay algún patrón entre la forma de ser de uno y el tipo de arte que consumes, ¿no? Y probablemente también con la vida, con las personas con las que te rodeas, cómo Sí, al decoras. final lo comercial es como una especie de paralelismo económico, ¿no? A la superficialidad común. Es decir, no sé si me he explicado, pero si algo tiene unos patrones muy básicos, es más probable que caiga en el saco de mucha gente, ¿no? Y eso se traduce en una promoción económica y en una, ¿no? Que bueno, a mí como escritor aficionado me gustaría pensar que también hay un error en todo eso, ¿no? O sea, que no solamente es causa, sino que también es consecuencia. Es decir, que si tú promocionas siempre lo mismo, a la gente le va a gustar lo mismo. Sí, pero es complicado, tío. Yo creo que es complicado que si, imagínate que tú haces una escritura muy... Es que una cosa es de nicho y otra cosa es sofisticada. Efectivamente. Pero hay Pero paralel... a veces también es aceptado por el nicho y son las grandes estrellas. Eso es, hay un paralelismo. O sea, algo de nicho es sofisticado, pero no siempre algo sofisticado es de nicho. Eso es. Vale, entonces si tú haces algo sofisticado, por mucho que lo promociones, va a haber gente que no lo entienda. Yo lo siento, pero creo que es así. No, por supuesto que es así, por supuesto que es así. Pero también creo que a veces hay excepciones que confirman la regla, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Gabriel García Márquez, ¿no? Que para mí es un escritor muy sofisticado, pero que fue un exitazo de ventas. Probablemente sea el tercer escritor en castellano más vendido. Por cierto, el primero fue Cervantes y la segunda, si no estoy equivocado, si no igual es segunda y tercera, era, joder, no me sale el nombre, pero era una escritora de mediados del siglo XX que escribía novela romántica. Novela romántica a un nivel industrial y es la persona que más libros ha vendido en castellano. 50 sombras de Grey, ¿no? En esa época. Sí, bueno, 50 sombras de Grey franquistas, ¿no? O sea, Sí, pero sí. 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 Bueno, pues fíjate. Claro. La mujer está un poco más vestida en la novela, pero mira. Sí, efectivamente. Sí. Claro, pues fíjate. Vale, pues si quieres volver esto, vamos con lo siguiente. A ver. Uy. Vale, ¿hemos tocado ser más inteligente implica ser más consciente o no? Yo creo que lo hemos tratado un poquito ahora mismo que hemos hablado de Sí, igualdad, ¿no? Al final sí que hay un poco de... No sí. sé, mira a ver qué más Vale, tienes por ahí, a ver si hay alguna vale. cosa que... ¿Tú tienes algo pendiente? Pues yo creo que no, porque yo los temas que quería hablar, salvo ya los que se meten más en inteligencia artificial, que igual los dejaría para otro momento, Vale, lo que creo que lo que quería tocar lo he tocado. guay. A ver si tengo algo aquí pendiente. Ah, ajá. Es que todo esto más o menos, estas preguntas que estoy viendo aquí las hemos tocado de forma lateral un poco.
Bueno, pues a ver si se nos ocurre algo más o cerramos. Vale, voy a terminar con las preguntas. Ah, mira, sí. Una. Creo que podemos terminar con esto. Venga. Como tú bien has dicho antes, tengo curiosidad por saber si tú has reflexionado sobre la barrera que hay entre tu pensamiento y la comunicación que tú expresas. Me hablas de la autotraducción, Ujú, sí, que es un concepto que sé por ti, igual que, sí, pues, sí, no, o sea, he reflexionado más conscientemente ahora que sé que existe el concepto, ¿no? Que por exacto. cierto, eso nos lleva a esa teoría que dice que lo que no se nombra no existe, ¿no? Y que es la Ujú, justificación de las etiquetas en el mundo y tal. ujú. Ahí lo dejo. Vale, vale, vale. Eh, eh, sí, o sea, ahora que lo pienso, vale, he reflexionado inconscientemente sobre eso muchísimo en mi vida. Sí, siempre en la parte de filtrarse, ¿no? En la parte de filtrarse por no aburrir a la gente, por no parecer arrogante, ¿no? Que es quizá Exacto, nuestro gran freno. exacto. Uf, sí, sí, y no sabía que tenía nombre y me parece... Y claro, cuando sabes que tiene nombre, crees que lo haces en cosas incluso mucho más superficiales y cotidianas que elegir un tema de conversación en vez de otro. Exacto, es que no es el tema, es la forma de base, ¿no? Y esto lo hablé creo que con Javier ayer, no estoy seguro. Pero Sí, creo que lo comentaste, sí, sí, sí. mm, Lo hablaron un poco los dos. sí, parece que hay como una necesidad de adaptar tu comunicación a la media, ¿no? Sí. Y yo he pensado que siempre es que le pasa a todo el mundo, ¿no? Porque cuando uno se ve por dentro, yo lo que te digo, yo estoy en el mundo, ¿vale? Estoy con un grupo de gente, me consigo adaptar bien, porque al final es así, tú y yo somos personas bastante adaptadas, y tú hablas Ajá. con alguien y ves que habla como tú. Sí. Pero eso es la consecuencia, ¿no? Lo que hay debajo, la causa, no sabemos si es igual o no. Entonces tú, por intuición o por inferencia, al ver que es igual que tú por fuera, asume que es igual por dentro. Sí. Pero yo no sé hasta qué punto lo normal es coger la forma cruda de tu pensamiento y exponerla de forma convencional, ¿no? Porque yo no sé hasta qué punto la forma de pensar que tenemos es convencionalmente adaptable. Sí, bueno, para empezar, ni siquiera estamos seguros de que tus contertulios piensen. Bueno, ya, ya, ya. O sea, claro, partiendo de esa base, ¿cómo carajo vamos a saber cómo piensa el que está enfrente? Claro, claro, lo es muy filosófico también, ¿no? Esa hipótesis de que lo único que sabes es que tú piensas, ¿no? Claro, no, te lo digo porque creo que tienes muchísima razón, ¿eh? O sea, que yo, Mm. claro, y me ha pasado hablando contigo de cosas que yo pensaba que eran inherentes al pensamiento y ahora veo que son más bien excepcionales. Es tan difícil de saber. Exacto, pero es que tampoco, claro, el problema es que tú esto no lo puedes hablar con nadie, porque tú no le puedes decir a una persona, oye, ¿cómo experimenta el pensamiento? Tú tienes que traducir y te dirá, ¿qué dice? Claro, total, sí, 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 sí. Pero es que a lo mejor esa es la solución, a lo mejor esa es la respuesta, Puede ser, puede ser. ¿no? También digo que no es fácil, ¿eh? O sea, yo ahora creo que sí que si la metacognición existe, o por lo menos si es lo que yo entiendo por tal, yo creo que yo la practico. Pero cuando tú me preguntaste, a mí me resultó muy difícil porque digo, claro, es muy difícil discernir pensamiento de metapensamiento. Es lo Creo que mismo. en parte todo el mundo debe tener cierto metapensamiento. Unas funciones motoras, ¿cómo te digo? Sí, de monitoreo del pensamiento, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, creo que sí, que es incompatible si no hablar. O sea, Mm, no estoy tan seguro, tío. Yo pensaba que sí, pero vete a lo más básico, ¿eh? O sea, son funciones ejecutivas al final. sí, sí, pero si tú tiras de la, o sea, parece ser eh, que la metacognición tiene grados, ¿no? Hay distintos niveles de supervisión, ¿no? Distintas capas. ¿Te parece explicar lo que es la metacognición desde tu punto de Sí, vista? vale. Lo que yo entiendo por metacognición, según lo que he leído, tampoco estoy seguro, y según mi propia experiencia, es lo que tú dijiste, ¿no? Es una especie de, cuando te pregunté lo que tú me trasladaste, es una especie de auditor del pensamiento. Eso es. ¿Ok? Así como para decirlo de forma simple y llana, es un auditor en tiempo real de tu pensamiento. Ahora bien, una cosa es que tú tengas un monitor del pensamiento poco desarrollado que sea capaz de a posteriori y tal darse cuenta de cosas. Decir, joder, ¿por qué dije eso? Tal. Y otra cosa es que tú mientras piensas tengas aquí un auditor que sea capaz de en tiempo real modificar ese curso de pensamiento.
Y eso parece... Integrarlo con las emociones, Exacto. el pensamiento en toda su... En toda su variante. Sí. Sí, eso parece difícil de desacoplar de la inteligencia, porque parece función cognitiva, parece motor, ¿no? Parece que el pensamiento, cuando tiene un motor determinado, se amplifica, ¿lo ves? Y es capaz de anticipar, retrotraerse y modificar el propio curso del pensamiento. Y yo creo que eso es la metacognición. Y cuanto más inteligencia tenga, más capaz eres de manejar el proceso de pensamiento e inteligencia en sí. No sé si me estoy explicando, pero... Sí, yo también lo creo, que al final vas añadiendo... Bueno, lo creo desde hace poco, desde que lo hablé contigo. O sea, creo que sí, que vas añadiendo capas de complejidad que probablemente sea la base de los despistes y de muchas cosas que son comunes a las personas inteligentes, ¿no? Exacto. El sistema se satura para la actividad en la que tú te quieres centrar. La función ejecutiva, ¿no? Por así decirlo. La función ejecutiva, sí, o alguna de las funciones ejecutivas, porque tú puedes estar haciendo 20.000 cosas, ¿no? Sí. Sí, yo creo que eso existe, ¿no? Que es una cosa que es difícil plantearla, pero que una vez también lo piensas, te cambia la vida, ¿no? Yo sí creo que cuando charlo con gente en un bar, con un café, sí creo que yo estoy más pendiente de más cosas en la media. Ahora desde que me has dicho, ¿no? Pues yo estoy pendiente de los que entran en la puerta. Es una especie de hipervigilancia. Exacto. Que creo que además tiene una parte emocional brutal. Sí. ¿No? Porque no deja de ser una autocensura, una autovalidación. Por relación un poco con la ansiedad, dices tú, ¿no? Sí, con la ansiedad social, probablemente con lo que hayas vivido, ¿no? Si has tenido experiencias negativas, como si las he tenido yo en la infancia, ¿no? De tener problemas por no decir lo que la gente quiere oír, al final aprendes. Bueno, adaptarte al entorno de forma sobrecompensada, ¿no? Eso es, y por eso lo planteaste justo al principio, yo quise seguir, pero nos fuimos por la rama. Claro, creo que esa es la base de que muchas personas inteligentes tengan unas grandísimas habilidades sociales. No creo que sean innatas, sino son aprendidas, ¿no? Has aprendido Eso es. no te llueven palos y has aprendido tanto que ahora puedes comerte el mundo. Sí, eres maestro de eso. Puedes manipular, puedes... Pero realmente se ha aprendido mediante el mecanismo de la metacognición a palos, lo has aprendido a palos, lo has aprendido porque has estado aquí y ahora quieres estar aquí, ¿no? Sí, es como es lo que hablamos, una racionalización de lo que para los demás es intuitivo, ¿no? Es como una especie de desgrane de todos esos mecanismos que uno aprende intuitivamente por nosotros, por una mezcla yo creo que es una mezcla de habilidad intelectual y experiencia emocional. Yo creo que como que escaneas de forma más frecuente el entorno para dar respuestas adaptativas, ¿no? Sí. Y creo que también se ve, lo vuelvo a llevar a mi terreno, se ve en la literatura. Yo cuando empecé a escribir me di cuenta que volcaba mucho esto, ¿no? Lo de pensó que esto, pero que él estaba pensando que tal. Y creo que no es común en la escritura, incluso no está muy bien valorado, pero hay autores que lo hacían de forma maravillosa, como eran Dostoyevsky, que se me ocurran, aquí ya he leído, y Javier Marías. Pues no sabía que Javier Marías iba por ahí también. Por lo menos el libro que me he leído que me parece maravilloso es... volvemos a lo de que se olviden las palabras y los nombres. Ahí te pasa, no te preocupes. Que tiene el nombre como muchas de sus novelas de algún verso de Shakespeare. Sí. Okay. Si me dices de qué va, me vale, no te preocupes. Luego me saldrá. Pues la forma en la que narra, que es algo parecido al flujo de pensamiento, pero de una forma muy consciente, es metacognición. Exactamente, es reflejo de metacognición totalmente. Pues creo que Javier Marías consiguió exteriorizar esa forma que tenía de pensar, de forma quizá inconsciente. Sí. Con una poesía maravillosa. Uy, qué bueno, tío, pues me tendré que leer eso, ¿eh? Me interesa. Bueno, de hecho no me lo leí, lo escuché. O sea, ahora me he dado por el audiolibro, que creo que es una buena... Sí. Joder, y es como que condensa una forma de... De hecho, sus libros en general no van de nada, o sea, o tienen muy poca... Van de la asistencia, ¿no? Del proceso interno de la asistencia, ¿no? Sí, y luego hay otro ejemplo, que también es un autor español, que es Vila Matas, pero lo hace de una forma mucho más disruptiva, mucho más, quizá caótica. A mí se me hace un poco caótica. No encuentro la poesía que veía en Javier Marías. Vale, ok. Pero es verdad que ahora, viéndolo, los dos escriben desde la metacognición. Claro, es que cuando le pones nombre lo empiezas a ver un poco, y es lo que tú dices, que como uno lo asume como un dado, ¿no? Como algo que lo da por hecho. Yo creo que no, tío, porque es lo que te digo, o sea, fíjate, y esto correlaciona con o tiene que ver con la inteligencia. Lo que intentamos descifrar qué es la inteligencia
probablemente sea más esto que nada. Sea una, ¿no? Una especie de conciencia sobre la propia conciencia, ¿no? En plan de ser siendo, ¿vale? Es un poco una analogía casi poética, pero es Sí, así. sí, sí, total. Claro, Mm. y también por eso es difícil, ¿no? O sea, porque si tú es tu forma de ser, ¿cómo lo vas a...? Es como imaginarte siendo ciego, ¿no? Quizá, Exacto, 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 exacto. o imaginarte teniendo un sexto sentido. Es que es tan improbable, es tan alejado de tu forma de pensar que es muy difícil separar el trigo de la Sí, paja. pero como estás en el mundo, igual que imagínate que eres un, yo qué sé, un gato, ¿no? Sí, Tú funcionas de forma distinta, pero tú funcionas en el mundo igual. sí. Entonces es compatible. Lo que pasa es que tú asumes que el mundo es así. Claro, entonces probablemente quienes descubran estas cosas sean personas que lo vean de forma externa y les sorprenda. Exacto, es como que creo que si no eres capaz de identificarlo es porque no lo tienes de alguna forma, ¿no? Creo, no sé. Puede Me ser, sí, sí, gustaría yo, saber de dónde vienen estas categorías y qué tipo de profesional las han descrito. Me llama mucho la atención si son personas que lo experimentaban en sí mismos o personas que lo han visto desde fuera. yo creo que son personas que lo experimentan desde dentro y lo someten al rigor científico de alguna forma posible. Y hacen estudios y tal. Seguramente, seguramente. Seguramente. De hecho, vaya, es que tiene que ser porque no lo sé, no lo sé. Muchas veces me pregunto si todo esto que estamos hablando es como una especie de gimnasia mental bien construida, ¿no? Que uno se autoarroga, ¿no? Porque la metacognición, si tú eres capaz de entender el concepto, es fácil atribuirlo y darle una significancia que no tiene, ¿no? Es como decir, es como, si a mí me explican la metacognición con otras palabras y es lo suficientemente sofisticada como para descifrarla, digo, vale, lo entiendo, es que me pasa a mí, ¿no? Una especie de efecto horóscopo muy sofisticado, no lo sé. Sí, sí, un sesgo que tiene nombre, ¿no? Que, claro, y es que volvemos a lo mismo, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Es un tema que se habla mucho en las altas capacidades, ¿no? Lo de los autodiagnósticos. Primero, por una parte, porque creo que en nosotros hay inevitablemente una necesidad de autojustificación, de Sí, sí, autovalidación, de autoconocimiento, ¿no? sí. Pero que también ese sesgo existe y podemos ser víctimas de él también perfectamente, ¿no? Y es lo que lo hablabas con Javier y lo hablaba mucho de la obsesión, intentar explicarlo absolutamente todo desde el prisma de las altas capacidades. Sí, Qué melón también tan grande, ¿eh? sí, es que eso es, yo creo que al final, y aquí es donde entra un poco el vértigo, ¿no? Es que sí, no, o sea, por una parte, cometemos estos egos propios de personas con altas capacidades, pero por otra parte estamos tocando el límite mismo de la ciencia, ¿no? De hasta qué punto las cosas son medibles. Y eso ya es un signo de que estamos ahí, ¿no? Creo yo. La epidemiología, ¿no? Sí, exactamente. Es como que estamos tocando el mismo borde del conocimiento y si lo estás tocando, ya es prueba de que... Claro, es que uno, ¿sabes lo que me pasa a mí siempre? Que a veces me siento tonto porque me pregunto cosas tan básicas que los demás dan por hecho que digo, ¿por qué estoy aquí todavía? Pero es que eso es signo de que estás cuestionando las premisas mismas de las cosas, ¿no? Vale, eso es un tema que podríamos hablar otro día, pero para mí una de las grandes áreas en las que me he dado cuenta de lo diferente que soy es la forma en la que me cuestiono Todo, las sí, sí. cosas morales más básicas. Ya Ujú. no te hablo de científicas, Sí, puramente sí, sí, morales, sí. Sí, 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 sí. El bien y el mal, todo este tipo de cosas, sí, sí, sí. políticas y demás cosas también que me hacen más, que me generan más sufrimiento al final, porque, Ujú. joder, es que son las reglas con las que jugamos. Ujú. ¿Sabes? Y creo que es muy complicado porque tú puedes decir que a ti te parece una gilipollez el fuera de juego o que te parece que el bar es una mierda, que se ha cargado la diversión del fútbol, ¿vale? Pero es que el fútbol tiene bar. Y tú no puedes llevarte la pelota y jugar otro partido. Ujú. Sí, sí, entiendo lo que dices, sí, 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 sí. Va dentro de un marco que ya está establecido y no se cuestiona. Sí, sí. Claro, Mm. y sí, Es que la moral misma es como lo que hace el marco de marcos, ¿no? Es como el metamarco también, ¿no? Y ya cuando empieza a tocar por ahí. sí, pero la moral, muchas veces la gente no entiende que es una cosa consuetudinaria. Mm. No existe la ley natural, por lo menos si tú no lo miras desde el punto de vista religioso, ¿no? O sea, yo, bueno, sí, salvo que tú creas eso, que Dios te ha dado la ley moral, yo creo que no es algo que exista en nuestra mente, es la forma de vivir en el mundo. Pues tío, esto daría para otra conversación. Totalmente, deberíamos. Sí, porque de hecho podríamos abrirla con una especie de distinción, ¿no? Entre si la moral tiene raíz biológica evolutiva o no, y de hecho, si el propio pensamiento o eh, la sociedad en sí, ¿no? La forma de constitución social, es un subproducto de la evolución. Es como. Puede pasar, te hago una analogía con las abejas de nuevo, ¿no? Cuando tú Sí, estudias las abejas desde fuera, si tú tienes la capacidad de estudiar una abeja, eres capaz de mecanizar casi todo el funcionamiento social de una abeja, ¿no?
Sí. el ser humano está a su propio nivel. Entonces cuesta más ver esos procesos de funcionamiento, pero si nos sofisticamos lo suficiente, o puede hacerlo la IA, quizás sea capaz de ver la moralidad como, como una especie de abstracción mecanicista del propio proceso humano, ¿no? O sea, que bien visto, no lo había pensado. Igual la IA nos diga, oye, pues esto tiene mucho sentido lo que hacen, no pueden vivir sin esto, ¿no? Puede ser. Y esto no lo es, en realidad. Esto lo Claro, hacen es que, hacerlo así, pero no. claro, es que cuanto más complejo, sofisticado sea algo, más difícil es ver su mecanismo interno, pero eso no implica que no lo tenga, ¿no? Y cuando algo como la inteligencia o la moral es casi etéreo, intangible, cuesta verlo, pero quizá tenga una correlación mecanicista, no lo sé. Hombre, yo creo que indudablemente la tiene, ¿eh? O sea, yo creo que es lógico que vivir en una sociedad en la que no matas al vecino es más fácil que vivir en una en la que es al revés. Exacto, exacto, claro, claro. Yo creo que algo hay, ¿no? O sea, pero que además eso esté escrito en cierta modo en nuestro código genético, a mí me genera muchas más dudas, la verdad. Claro, sí, sí, bueno, de hecho, pues ya, y ya podría abrirse otro melón con esto, que es la espiritualidad, ¿no? El alma, cómo el epifenómeno que es la conciencia tiene un anclaje directo o no en la propia biología, ¿no? O cómo puede ser algo etéreo, o si lo etéreo es más importante que el propio sustrato, ¿no? Sí, y también de hecho es un tema que se ha estudiado, ¿no? Y que es lo que Harari, Sí, 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 lo conozco. él llama la revolución cognitiva, ¿no? Que yo de hecho pensaba que era una cosa que se llama ciencia de historia, ¿no? Pero es un concepto suyo. Creo que es muy interesante, ¿no? De repente cuando adquirimos el lenguaje, pues adquirimos la conciencia como tal, y es una cosa, digamos, evolutiva y, o sea, quiero decir que podría haber sido de otra forma completamente. Sí, 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 sí. Que Tiene una raíz evolutiva. Otra cosa es que se despliegue, que se despegue de la raíz evolutiva, ¿no? Y ya quiera su propia. Y que pudo haber sido o pudo no haber sido, ¿eh? Pudimos nunca haber dado ese Sí. paso y realmente es lo que nos separó del resto de seres, del resto de mamíferos, en realidad. Podríamos, si quiere, empezar el siguiente tema con eso, con el determinismo, la IA, la conciencia, ¿no? Porque al final a mí me fascina muchísimo hasta qué punto algo que parece tener un correlato biológico se puede independizar de ese correlato biológico y tener libertad o no, ¿sabes? ¿Hasta qué punto es independiente? Sí, hasta qué punto también la conciencia nos posee en vez de nosotros a ella, ¿no? Exacto, exacto, exactamente. Y eso es la conciencia misma, eso es el ser, ¿no? ¿Hasta qué punto es una causa de otra? De hecho, es lo que tú decías antes. Sin conciencia no hay existencia. ¿Cuál va antes, no? El huevo o la gallina. Y eso toca el mismo borde del pensamiento. Totalmente, sí. Y con la moral, y así que terminamos con ese tema, también pasa una cosa y es uno de los grandes debates de la filosofía histórica, ¿no? O sea, lo de si el hombre nace malo y la sociedad le obliga a comportarse o si nace bueno y la sociedad le corrompe, ¿no? Si el lobo como... ¿Cómo es? El hombre como lobo de hombre. Homo homini lupus, sí, 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 sí. Sí, joder, que también es un tema... Tío, es que fíjate, y ahí, y aquí volvemos a, mira, lo que dice mucha gente que tiene superdotación y tal, y que hablan a nivel científicamente riguroso, te dirían, ¿no? Que el ser humano es inherentemente bueno porque cuando es un bebé y tal, o cuando es un niño, exhibe comportamientos prosociales, ¿vale? Pero lo que esta gente no toca es la propia naturaleza de esa conducta. Es decir, eso, ¿por qué es bueno y es malo? ¿Por qué se califica esa conducta buena como mala? ¿Hay una especie de anclaje social a la atribución de algo de la bondad a esa conducta? Porque lo hay. Si tú no tocas esos bordes, no estás analizando la pregunta. Es lo que yo creo. Que la ética es necesariamente desde el punto de vista social, o sea, y es que todo, absolutamente no hay un crimen, no hay un crimen que no se pueda justificar socialmente. Por ejemplo, pensamos siempre en el asesinato, ¿no? Como gran crimen Sí, nefasto. sí, sí. Sí, sí, sí. Joder, pues bueno, pues yo creo que el cine nos demuestra que matar nazis está bien. Sí, exacto, 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 exacto. Entonces, joder, pues el asesinato también es cuestionable. Probablemente con eso nos Exacto. pasa con absolutamente todo. Exactamente. Eso es lo que dice Harari también, ¿no? De la moral como construcción social acordada. Sí. Sí, y de hecho, joder, eso es fascinante, tío. A mí yo no estoy seguro de. Claro, ahí tocas todo, tío. Y ese es el problema, que esa rabia que tienes tú, yo también la tengo, porque hay gente que es muy sofisticada dentro del marco dado, ¿no? Que te sirve un argumento totalmente coherente dentro de ese marco. Y tú dices, pero es que tú no estás planteándote si la naturaleza misma de la bondad y del sí, del no, del bien y del mal, ¿no? Eso es la pregunta. Y, y ahí es cuando realmente hay una obra de Nietzsche, ¿no? Y fíjate que aquí es lo que hablaba antes, cuando tú encarnas la filosofía es cuando le puedes buscar una aplicación práctica.
Si tú y yo estamos llegando a esta conclusión, estamos llegando de forma paralela a la que Nietzsche tuvo cuando dijo más allá del bien y el mal. Yo creo que es lo mismo. O sea, él pensó lo mismo. Él pensó, el bien y el mal son abstracciones acordadas sobre determinadas conductas funcionales en un momento determinado, por así decirlo, ¿no? También lo dice Rowling y me encanta, ¿no? Porque ¿Ah, sí? para volver a que no existe necesariamente una literatura buena y una mala, ¿no? Rowling dice en el 7º libro una frase que no existe el bien y el mal, solo existe el poder. A ver, mucho de verdad también. A mí sí, eso es verdad, pero me duele un poco esa frase porque muchas veces el poder tiene una connotación negativa, pero yo creo, fíjate, el poder es una forma corrupta o una forma marginalmente operativa en un momento dado de un principio más estable, que es la capacidad de cambio, la capacidad de intervenir sobre el entorno, ¿no? El poder y la competencia o el poder y la capacidad de influencia son como dos manifestaciones de un fenómeno que tiene una raíz común, ¿no? Que es la capacidad de como como un nodo mínimo en un sistema, una persona en una sociedad, una persona en el universo, es capaz de ejercer cambio en ese sistema. Si tú si tú le das un tamiz negativo, se convierte en poder. Si tú eres un líder positivo, se convierte en competencia o influencia, ¿no? Y yo creo que es la acepción del poder y ese sesgo negativo que tenemos los humanos en ver el poder en todo es manifestación del sesgo de negatividad inherente al ser humano, ¿no? Que no nos damos cuenta de las veces que no se ve, pero el poder ejercido de forma legítima es lo que realmente impera. Pero nos quedamos con esa acepción negativa que nos provocan incluso depresión y malestar, ¿no? Porque si tú ves así el mundo como con ese bottom line de decir, vale, pues todo es un juego de poder, no es agradable. Y yo creo que si no es agradable es que no está realmente alineado, ¿no? No sé. Hay palabras que nos gustan y que no nos gustan. Y eso es lo que explica que exista el eufemismo, ¿no? Si hablamos de interacciones entre sistemas, podríamos, digamos que colonizar e infectar son lo mismo. Sí. Una palabra suena bien y la palabra suena mal, ¿no? Incluso colonizar desde el punto de vista social, ¿no? O sea, colonizar. Tiene una acepción negativa ya, sí, tiene una acepción negativa. Está mal, abrir bases o llevar el evangelio a los países suena un poco mejor. Sí, tío, sí, eso ya vuelve a lo mismo, lo que tú dices, la moral, ¿no? Como artificio. Uf. Ya, es que yo... No me da muchas neuronas para estos jardines que estamos... No, pero es que eso es lo bueno, o sea, al final, eso quiere decir que estamos en ese borde, ¿no? Y ahí está, y de hecho ChatGPT lo pone aquí, ¿no? Una de las preguntas que abordaba era superdotación, lucidez y vértigo. Sí. Y es esto. Sí, me parece muy abstracto, no sé si lo entiendo exactamente igual que tú, pero me parece que sí. Que es asomarte al borde, ¿no? de lo conocido y decir, uy, ¿no? La lucidez y el vértigo. Y el vértigo, además, que no se comparte, genera malestar, que es lo que volvíamos, ¿no? Cuando tú te planteas lo que nadie se plantea y no entiendes que nadie se lo plantee, se sufre, la verdad. Sí, porque exactamente, se sufre porque dices, coño, igual es patológico, pero no. ¿Vale? Eso es lo que... por eso estamos aquí, ¿no? Sí, efectivamente.